Comunicación visual. Los elementos visuales son la materia prima de todo tipo de información visual que llega a nuestros ojos y nos ayudan a darle un significado. Claro ejemplo es la psicología de Gestalt, quien por medio de sus estudios y experimentos demuestra que absolutamente todo, ya sea un objeto o un acontecimiento, está constituido por partes que interactúan entre sí, pudiendo aislarse o recomponerse, convirtiendo a la obra visual en algo equilibrado y perfectamente unido. Para comprender e interpretar mejor las obras visuales, debemos descomponerlas y a todos sus elementos, los cuales principalmente son el punto y la línea. El punto se entiende como la unidad más simple y mínima de la comunicación visual, ya que se lo encuentra fácilmente en la misma naturaleza. Este marca un espacio y tiene una gran atracción y peso visual para el ojo humano. Dos puntos o más, mientras se conecten, son capaces de dirigir la mirada y en gran cantidad de crear la ilusión de ver color. Esto se muestra en las pinturas puntillistas de Seurat, en las que a pesar de haber utilizado solo 4 colores y puntos de diferentes tamaños, fue capaz de crear obras completas y fáciles de entender. Mientras los puntos estén más próximos entre sí, es más difícil identificarlos individualmente, lo cual nos lleva a la línea, que se define como un punto en movimiento y un elemento de gran energía, ya que nunca es estática. Es el principal elemento que se utiliza para la previsualización de obras, llegando a plasmar en la realidad algo que existía solamente en la imaginación del artista, ya sea que se use de manera flexible para un boceto o de manera rigurosa y métrica para un plano. También tiene diversos usos para la escritura y hasta para la música. Hola, soy Leandro. Ahora hablaremos del contorno. ¿Qué es el contorno? En diseño visual, el contorno es la línea que delimita una forma separándola del fondo o de otras figuras. Su función principal es ayudar a establecer la forma y la identidad de los objetos dentro de la imagen. Puede estar explícitamente marcado como un dibujo con líneas definidas o sugerido por contrastes de color, sombra o textura. Ahora vamos a hablar de la dirección. La dirección en el diseño visual se refiere a la orientación de los elementos dentro de una composición. Es clave para controlar el flujo visual y guiar la mirada del espectador a través de la imagen. Hay varias direcciones en una imagen. La horizontal, que representa estabilidad, calma y equilibrio, es común en composiciones que buscan transmitir tranquilidad, como paisajes o imágenes, como un horizonte dominante. Vertical, suele asociarse con fuerza, crecimiento y poder. Las composiciones con líneas verticales tienden a dirigir la mirada hacia arriba o hacia abajo. Y finalmente la diagonal, que introduce dinamismo, tensión y movimiento. Las líneas diagonales pueden generar un efecto de acción o inestabilidad, lo que las hace útiles en composiciones más dramáticas o en diseños que buscan captar la atención. Tono: se refiere a las intensidades de oscuridad o claridad de un objeto, determinadas por la cantidad de luz que refleja. El contraste tonal es esencial para resaltar elementos y dirigir la atención del espectador. El color tiene una fuerte conexión con las emociones y puede transmitir significados simbólicos y culturales. La elección y combinación de colores en una imagen influyen en la percepción y respuesta emocional del espectador. Textura: la textura en la imagen es la cualidad superficial de los objetos y se percibe tanto visual como táctilmente. Puede ser real, cuando proviene de un material concreto, o ilusoria, cuando se simula mediante técnicas gráficas como sombras, líneas y patrones. Su función es añadir riqueza y profundidad a la composición visual, como por ejemplo, si en un dibujo vemos un muro con muchas líneas y sombras, parecerá áspero como una pared de ladrillo. Escala: la escala se refiere al tamaño relativo de los elementos dentro de una composición. Es crucial para establecer relaciones de proporción y jerarquía visual. Una variación en la escala puede alterar la percepción del significado y la importancia de los elementos dentro de la imagen. Como por ejemplo, si dibujamos una persona al lado de un árbol pequeño, parecerá un árbol joven, pero si la misma persona está al lado de un árbol gigante enorme, se verá más realista y proporcionado. Dimensión: la dimensión es lo que hace que una imagen parezca tener profundidad, es decir, que no se vea plana. Aunque una imagen en una hoja de papel es bidimensional, podemos crear la sensación de tercera dimensión con técnicas como la perspectiva,
las sombras y los tamaños de los objetos. Tenemos un ejemplo: si dibujamos una carretera que se hace más angosta a lo lejos, se verá como si tuviera profundidad. Movimiento es la forma en que una imagen guía nuestros ojos. Puede ser real, como en un video, o sugerido, como líneas diagonales que dan sensación de acción. Todo en una imagen puede influir en cómo percibimos el movimiento. La anatomía del mensaje visual. Un mensaje visual se compone de elementos básicos como puntos, líneas, colores y formas. Estos se combinan para transmitir ideas o emociones. También influye la cultura y la experiencia de quien lo ve. Simbolismo. Un símbolo usa la representación de la forma más mínima posible y se espera que con ésta se halle un patrón de muchos elementos entendidos por el receptor. Para mostrar un ejemplo, a continuación podemos ver a dos palomas con algunos trazos. Es fácil identificar que este concepto es una paloma como tal, pero si a esta paloma le damos un rabo, ya sabemos que nos referimos al concepto universal de la paz. También sirve para representar otro tipo de lenguaje que no sea el escrito. Por ejemplo, los músicos usan distintas figuras y notas musicales como un propio lenguaje, teniendo sus propios códigos y formas de comunicarse, desde notas hasta ritmos. La abstracción no siempre simboliza algo real, puede simbolizar algo arbitrario. Es decir, que nunca nadie pensó que el rojo significaba alto, hasta que le atribuyeron ese significado o valor, en un ejemplo de un semáforo. Como Picasso, que hacía obras muy realistas, pero con el paso del tiempo las fue deformando y haciéndolas más abstractas, pero con mucho más valor artístico. La abstracción no solo está en el arte, sino en los objetos y su diseño. Los edificios y casas no imitan su naturaleza, sino que se diseñan para su función y dependen de los factores externos como el clima y los materiales. En conclusión, la abstracción es bastante importante, ya que con ella podemos comunicar cosas mucho más fuertes, mucho más efusivas y que realmente causen un sentimiento profundo. Abstracción es cuando se eliminan detalles innecesarios y se simplifica la imagen para destacar lo esencial. Se usa para transmitir ideas de manera más clara, sin distracciones. Interacción entre los tres niveles. Identifica tres niveles en la comunicación visual: representacional, abstracto y simbólico. Estos niveles interactúan en una imagen para enriquecer su significado y eficacia comunicativa. Utilizar colores y formas que evocan emociones. Comprender cómo el tono y color operan en estos tres niveles es crucial para la creación de mensajes visuales. Acá podemos ver un ejemplo